Buenos días. Les saluda Iván García. Seré su profesor en la materia de Inglés 3 y a continuación les mostraré cuál será el contenido que vamos a desarrollar durante este periodo de clases. Son 4 unidades y en la unidad 1 hablaremos de ir de viaje, medios de transporte y el tiempo futuro con la expresión going to. Aquí es importante porque ese tiempo nos permitiría decir voy a hacer alguna actividad. En la unidad 2 tiene que ver con lo que es un hotel, reservar una habitación y los comparativos y superlativos. Los comparativos es cuando, pues lógicamente vamos a comparar una característica entre dos cosas, dos personas, dos animales, ¿ok? Y el superlativo es aquel sustantivo que tiene esa característica y sobresale sobre el resto del grupo o de lo que estamos hablando. En la unidad 3 hablaremos de las habilidades y el uso del auxiliar can. Can es el verbo poder y saber. Y ellos van muy de la mano, muy juntos, porque podemos decir, yo puedo hacer tal cosa, yo sé hacer tal cosa. Y en la unidad 4 veremos cómo contar una historia, hablar del clima y utilizar el tiempo pasado simple. En la unidad 1, como les decía, vamos a hablar de irnos de vacaciones. Encontraremos vocabulario relacionado con el turismo y los viajes, así como que aprenderemos a pedir la clase de boleto que corresponde, es decir, si es de ida y vuelta o clase económica o primera clase. Hablaremos de los medios de transporte y aquí es muy importante recordar que para hablar de cualquier medio de transporte debemos utilizar siempre la preposición by, by, by car, by taxi, by underground, by plane, ¿ok? Y el futuro lo utilizaremos con la expresión going to. Ahí observamos que está el verbo go con su forma en gerundio porque tiene el ing. Going to es ir a y es un tiempo verbal que habla de futuro pero con la intención de hacer algo. Vamos entonces a ver este pequeño diálogo de introducción para hablar de vacaciones o de irnos de vacaciones. Going on holiday. Jane, have you got your passport? Yes, I have it here. What time are we leaving? At 9. But we have to be at the airport at 7. I hate flying. I become very nervous. Don't worry, everything's okay. We are going to spend some days on the beach. Yes, I like going to the beach. And we are also going to visit all the city attractions. Vamos a repetirlo otra vez y prestemos atención a cómo logramos ese sonido s, como una S al final, s, que es juntando las dentaduras para que podamos expulsar el aire. Otra vez. Going on holiday. Jane, have you got your passport? Yes, I have it here. What time are we leaving? At 9. But we have to be at the airport at 7. I hate flying. I become very nervous. Don't worry, everything's okay. We are going to spend some days on the beach. Yes, I like going to the beach. And we are also going to visit all the city attractions. Acá en este diálogo ya vamos a ver el language focus, que es la equivalencia de cómo lo diríamos en español. ¿Ok? Pero aquí quiero señalar algo que es importante. Yo puedo decir I like going o I like to go. Y estoy diciendo lo mismo. ¿Ok? Pero eso es lo que vamos a explicar ahorita a continuación. En el Language Focus tenemos el vocabulario en inglés del lado izquierdo, que está en negrilla, y del lado derecho su equivalencia en español. Going on holiday. Going on holiday. Irse de vacaciones. Passport. Passport. Pasaporte. What time? What time? ¿A qué hora? But. Pero.
But we have to be. We have to be. We have to be. Tenemos que el verbo have no es have, no es con una F de foca para expulsar el aire, sino es con una V de Venezuela. Have, have. At the airport, at the airport, en el aeropuerto. Acá es importante notar el uso de la preposición at. I hate flying. I hate flying. Odio volar. En este caso, después de este verbo hate, si va un segundo verbo, obliga al que el segundo verbo vaya con su forma de gerundio, es decir, agregando ing. Hate, la H en inglés no es muda como el español decir hotel, sino que se pronuncia como una J. I become very nervous. I become very nervous. Me pongo muy nervioso. El verbo become es la unión del verbo to be con el verbo to come. Become. Ellos al unirse forman el verbo de ponerme, pero como estado de ánimo, no de ponerme una prenda de vestir. Pero también traduce become es llegar a ser. Cuando se nos preguntan, ¿y qué quieres llegar a ser? What do you want to become in the future? What do you want to become? ¿Qué quieres llegar a ser? Don't worry, don't worry. Es la expresión típica que hemos escuchado en canciones como Don't worry, be happy, no te preocupes. Everything's okay. Everything's okay. Todo está en orden. We're going to, we are going to, we are going to, nosotros vamos a, pero que en español el sujeto lo podemos eliminar porque la conjugación del verbo principal nos va a indicar de qué persona estamos hablando. Por eso decimos vamos a. Spend some days. Spend no es spend, sino spend some days. Pasar unos días. On the beach. On the beach. En la playa. Notemos el uso de la preposición on. ¿Por qué on? Cuando vamos a caminar o nos paramos, nuestros pies tocan la superficie de la tierra o del concreto o la calle o la arena en la playa. Por eso decimos on, porque nuestros pies tocan la superficie donde nos estamos parando. Por eso decimos on the beach. No podemos decir in the beach. I like. I like. El verbo like es el verbo gustar. Recordemos que esta construcción va seguida de un sustantivo o puede ir seguida de otro verbo y ese verbo puede ir en ing o en infinitivo, pero precediéndola de la partícula to. Por ejemplo, I like to go to the beach. Me gusta ir a la playa. I like going to the beach. Y estoy diciendo exactamente lo mismo. ¿Cuál es mejor? La que para ustedes les suene más rápida y más cómoda de decir. Por eso puedo decir, I like going to the beach. I like going to the beach. Me gusta ir a la playa. O puedo decir, I like to go to the beach. Also, also significa también. All, all, y la punta de la lengua va hacia arriba, jóvenes. All significa todos o todas. Muy bien. Veamos acá entonces otra parte que tiene que ver cuando nos vamos de viaje. Traveling, traveling, no trouble. Trouble es problema y travel es viajar. Traveling es irse de viaje, por así decirlo, porque ellos hablan siempre como en infinitivo. Vamos a ver entonces las siguientes preguntas y oraciones. Where are you going? Where are you going? Where are you going? Que traduce ¿a dónde vas? Where can I buy tickets? Where can I buy tickets? ¿Dónde o a dónde puedo comprar los pasajes? I need to see your tickets. I need to see your tickets. Necesito. El verbo need es el verbo necesitar. Recuerden algo muy puntual. Toda oración en cualquier idioma se compone de tres elementos: sujeto, verbo y predicado. Y es importante respetar ese orden.
Si ustedes eliminan el sujeto, no pudiéramos saber a qué persona se refiere la oración. Por eso es que ellos hablan siempre como en infinitivo y ellos dirían I need, you need, he needs y agrego la S solamente en presente simple. Pero volvamos acá. I need to see your tickets. Necesito ver su pasaje. Are you going by plane? Are you going by plane? Vas en avión. Aquí tenemos una pregunta tipo en gerundio. ¿Por qué? Porque está el verbo to be al comienzo porque dice are you y está la expresión going. Pero démonos cuenta que digo by plane. No puedo decir in plane porque in plane es que ya tú estás dentro del avión y no estamos en este momento diciendo que yo estoy dentro del avión. Are you going by plane? Vas en avión. Y ahora vamos a ver los diferentes medios de transporte utilizando, recordando la preposición by. By plane, en avión. By bus, en autobús. By underground, en subterráneo. By train, en tren. By car, en auto. On foot, a pie. On foot, ¿por qué? Porque nuestros pies al caminar van a tocar la superficie pues de donde estemos caminando. Por eso digo on foot, voy a pie. Vamos a volver a ver. By plane, by bus, by underground, by train, by car, on foot. Acá ahora veremos los diferentes medios de transporte y son varios. Vamos a verlos, pero quiero que veamos el título de esta lámina. Means of transport. Recordemos que para que salga ese sonido de la S al final, tenemos que hacer esto. Means of transport. Medios de transporte. Y tenemos car, taxi, underground o subway. Underground o subway. Train. La diferencia, porque me lo han preguntado, underground y subway es lo que va debajo de la tierra y train es lo que va, que lo vemos en cualquier película, porque en Venezuela no tenemos tal vez tren, lógicamente tuvimos, pero hoy en día no. Tren es lo que está sobre la superficie de la tierra y underground está por debajo. Bus. En la mayoría de las veces la U es una A, pero es una A con la boca cerrada, no es una A de Alejandro. Bus. Bus es autobús. Se escribe bus como en español, pero se pronuncia bus. La que sigue, plane. Plane. Plane es avión. Boat. Boat. Boat, bote. Ship. Ship. Ship, embarcación. Es decir, no es un bote, es una embarcación, es algo más grande. Y la última de esta lámina, bicycle. Bicycle. Bicycle es bicicleta, pero también podemos decir bicycle o bike. Bicycle o bike. Vamos otra vez a volver a verlas entonces. Car, taxi, underground, subway, train, bus, plane, boat, ship, bicycle, bike. Bicycle es la palabra mm, larga y bike es la cortita, pero cualquiera de las dos lo vamos a entender. Si yo te digo, I have a bike, yo tengo una bicicleta, o I have a bicycle, también estoy diciendo lo mismo, tengo una bicicleta. I have, I have. Y ahora veremos el future tense. Tense se refiere a tiempo, pero a tiempo verbal. Future tense es el tiempo futuro y lo vamos a ver con la expresión going to. Future tense with. La TH tiene una fonética parecida a la Z española. Corazón. With. With. Future tense with going to.
El tiempo futuro con going to se usa más comúnmente en lenguaje hablado, es decir, no de escritura, cuando se desea hacer referencia del futuro inmediato, que tenemos definido el qué, para qué, cómo, cuándo y dónde, a algo que está por ocurrir. También se emplea para hablar de intenciones o planes para hacer algo. Y vamos a ver estas dos expresiones. It's going to rain. It's, it's going to rain. Va a llover. Va a llover. Algo que está por ocurrir. Otro ejemplo que tenemos acá es el siguiente. I'm going to learn. I'm going to learn. I'm going to learn. La G de gato que está después o al final de going, o después de la N, perdón, going, esa G de gato se escribe pero no se pronuncia. No es going, going. La G se escribe pero es completamente muda. Y observemos que lo vemos acá resaltado en color rojo, el verbo learn. Ese verbo learn viene a ser el verbo principal de la oración, porque si yo digo voy a, no estoy diciendo a qué voy o qué actividad voy a hacer o qué actividad quiero llevar a cabo. Por eso es que el verbo lo estoy resaltando en rojo. Ese es el verbo principal, es el verbo que me denota qué acción voy a realizar. Y después de la palabra to, T-O, que en realidad es una preposición que indica destino o que algo está por llegar a hacerse, después de esa preposición to, si va un verbo, obliga que ese verbo que lo resalté en rojo tiene que ir en infinitivo, no puede ir en pasado, no puede ir en participio pasado, no puede ir conjugado en tercera persona, que es agregándole una S al final. Vamos a volver a repetir estas dos oraciones, por favor. It's going to rain. It's going to rain. It's going to rain. Va a llover. Y la última, o la segunda, I'm going to learn English. I'm going to learn English. Voy a aprender inglés. Aquí es importante decir voy a aprender inglés. Comúnmente decimos en español voy a aprender inglés, pero lo correcto es voy a aprender inglés y es una intención. Entonces el tiempo going to se utiliza con el verbo to be, esta M que estoy contrayendo. I'm going to learn. Por eso es que va la expresión going to. Es decir, tiene que ir el verbo go con su gerundio ing y la preposición to a continuación. Sigamos con este tiempo verbal, que es importante que ustedes lo conozcan porque nos va a permitir hablar de una intención, de algo que quiero hacer, que voy a realizar o de algo que voy a hacer en un futuro, pero ambos traducen futuro. El futuro se forma con el verbo to be conjugado para la persona correspondiente, seguido de la expresión going to y el verbo base. Recordemos ese verbo que resalté en la lámina anterior de color rojo. Vamos entonces a conjugar el verbo going to en afirmativo. I'm going to. You're going to. He's going to. It's going to. We're going to. You're going to. They're going to. No es there. There. Pero la TH se pronuncia there. Vamos a volverlos a repetir. I'm going to. You're going to. He's going to. She's going to. It's going to. We're going to. You're going to. They're going to. Y ahí estamos diciendo yo voy a jugar. I'm going to play tennis. I'm going to play baseball. I'm going to eat. Yo voy a comer. I'm going to study. Yo voy a estudiar. I'm going to read. Yo voy a leer. Entonces, después de la expresión going to, el verbo principal que le resalté en rojo debe ir en infinitivo. Del lado derecho de esta lámina tenemos la forma interrogativa. Como utilizamos el verbo to be antes de la expresión going to, entonces para toda pregunta no puedo utilizar ningún auxiliar, ningún modal, sino utilizo el mismo verbo to be. Observen acá, por favor.
Am I going to? Are you going to? Is he going to? Is she going to? Is it going to? Pero también lo puedo pegar y puedo decir, is it going to rain? ¿Va a llover? Are we going to? Are you going to? Are they going to? Recuerden, they. Otra vez. Am I going to? Are you going to? Is he going to? Is she going to? Is it going to? Are we going to? Are you going to? Are they going to? Es importante que observemos la entonación. Escuchen la entonación cuando yo digo, Am I going to play tennis? Yo voy a jugar tenis. Eso es oración afirmativa. Pero en forma de pregunta sería, Am I going to play tennis? Tenis, observen el movimiento de mi dedo. Tenis, esa entonación, como es al final, debe ir hacia arriba para denotar que es una pregunta. Gracias. También con la expresión going to podemos hacer preguntas un poco más elaboradas, agregando la question word siempre adelante. Recordemos, jóvenes, que la question word son las palabras what, que es qué o cuál, where, que es dónde, when, que es cuándo, how, que es cómo, why, que es por qué, y whose, que es quiénes o de quién. Vamos entonces a ver estos ejemplos. What are you going to do in May? What are you going to do in May? ¿Qué vas a hacer en mayo? Los nombres propios, como en este caso los meses del año en inglés, debemos escribirlos en mayúscula. La inicial va en mayúscula. Otra vez. What are you going to do in May? ¿Qué vas a hacer en mayo? Where are you going to spend your holidays? Where are you going to spend your holidays? Observen que el verbo después de la preposición to, en cada una de estas dos primeras preguntas que estamos viendo, el verbo va en infinitivo. No puede ir ni con ES, ni con S, ni en pasado, ni en participio pasado. Deben ir en infinitivo. Esta pregunta, where are you going to spend your holidays? Holiday, recordemos que la H siempre es una J, holidays, ¿a dónde vas a pasar tus vacaciones? Y la última de este lado, how are you going, perdón, how are you going to travel? How are you going to travel? ¿Cómo vas a viajar? Es decir, es una pregunta que sirve para conocer cuál medio de transporte va a utilizar la persona. Recuerden, by plane, by car, by underground, by taxi, by boat, by ship, ¿ok? By car, by bicycle. Todos esos medios de transporte sirven para esta pregunta. How are you going to travel? ¿Cómo vas a viajar? Nosotros no decimos en español, ¿cómo estás yendo a viajar? ¿Dónde estás yendo a pasar tus vacaciones? Por eso es que no podemos traducir literalmente, sino que tenemos que adaptarlo al contexto de nuestro idioma español. Y acá tenemos también ahora cómo utilizar la expresión going to, pero con negación. Ok. Vamos entonces a ver esta expresión acá que es importante. Cuando decimos going to, vamos a utilizar el verbo entonces en forma negativa. I'm not going to play. You aren't going to play. He isn't going to play. She isn't going to play. It isn't going to play. We aren't going to play. You aren't going to play. They aren't going to play. Observen que la palabra es not. N-O-T. No pueden decir no. No me pueden decir I'm not going to play. Pero si me van a decir not going to play, es correcto o es aceptado. Pero no me pueden decir I'm not going to play. Es N-O-T. Not. Not. Si se les dificulta pronunciar not, pues digan nota y quítenle la última vocal que es la A. Not. Otra vez.
I'm not going to play. You aren't going to play. He isn't going to play. She isn't going to play. It isn't going to play. We aren't going to play. You aren't going to play. They aren't going to play. Observen que la contracción not, que está con el aren't e isn't, así como el I'm not, va antes, esa negación not va antes de la expresión going to. Espero les haya gustado este primer tema de la unidad para hablar de going to, del futuro, porque nos va a permitir decir cosas que tenemos la intención por hacer. Recuerden que después de la expresión going to, si va un verbo, tiene que ir en infinitivo. Play, tocar o jugar. Si yo digo, I'm going to play tennis, yo voy a jugar tenis. I'm going to play the piano, yo voy a tocar el piano. ¿Cómo sé cómo traducir o entender que el play es de jugar o es de tocar un instrumento? Facilito. Si yo digo el nombre del instrumento, digo, I'm going to play the piano. I'm going to play the guitar. I'm going to play the drums. Voy a tocar la batería. Entonces, cuando digo play the, y ese de es el artículo definido THE, pero se pronuncia de. No es de Dinamarca, sino de. Sacando un poquitito la lengua, la punta de la lengua, de. Es para indicar de que el verbo se traduce como que tocar un instrumento. Pero si yo voy a decir una actividad deportiva, I play soccer. I play basketball, I play baseball, I play volleyball, I play cars, I play tennis. Todo lo que sea alguna actividad deportiva o de esparcimiento, pues entonces no utilizo después del play el artículo definido THE. Y por último, quiero repasar entonces esta, este diálogo entre Brian y Jane. Repitamos, por favor. Going on holiday. Irnos de vacaciones. Jane, have you got your passport? Yes, I have it here. What time are we leaving? At 9. But we have to be at the airport at 7. I hate flying. I become very nervous. Don't worry, everything's okay. We are going to spend some days on the beach. Yes, I like going to the beach. And we are also going to visit all the city attractions. Y por último, jóvenes, esta expresión have you got es una expresión británica. El inglés, pues lo tenemos de dos, digamos, hay una variante o hay tres variantes, pero las más conocidas son inglés británico e inglés norteamericano. El inglés británico no van a escuchar que alguien te pregunte, ¿Do you have your passport? ¿Do you have your passport? No. El inglés británico va a decir, ¿Have you got your passport? Pero have you got y do you have traducen exactamente lo mismo para nuestro idioma español. Ustedes dirán, ¿y cómo sabemos cómo poder entenderlo? Es la práctica, no se estresen. Cuando ustedes no entiendan algo, solamente digan, excuse me, what do you say? Could you explain to me? I beg your pardon. I don't get it. I don't get it es no lo entiendo. Puedo decir no lo entiendo lo que está diciendo o no entiende lo que la persona está diciendo, pero en concreto para el español es exactamente lo mismo. Going on holiday. Recuerden, going on holiday es irse de vacaciones. No puedo decir going to on holiday. Going on holiday es la expresión utilizada por ellos para decir que se van de vacaciones. Espero les haya parecido interesante los temas que vamos a desarrollar y recuerden que para la segunda unidad hablaremos de los hoteles, los comparativos, los superlativos. En la unidad 3 hablaremos de las habilidades, es decir, qué podemos hacer de forma natural o porque hayamos aprendido o tengamos un conocimiento para hacerlo, el uso del auxiliar can y por último veremos cómo contar una historia en pasado, cómo hablaremos del cómo podremos hablar del clima, qué podemos decir del clima y el tiempo en pasado simple. Estamos en contacto y recuerden que mi nombre es Iván García Márquez, su profesor en la materia de inglés.
Gracias.